Hola amigos, bienvenidos a Evangélico Digital. Tenemos esta semana con nosotros a César Vidal desde su exilio, retiro voluntario o involuntario en Miami. Un saludo, César. Muy buenas, Pedro. Nada voluntario, Sí, nada sí. voluntario, Quería dejar ese exilio margen. realmente. Sí, realmente. Bueno, como es casi de obligado cumplimiento, hoy el tema que nos tenemos que hablar es de Venezuela, con todas las circunstancias que está viendo desde que Juan Guaidó asumió la presidencia interina, o como queramos llamarla, y el conflicto que hay con Nicolás Maduro, el poder de los militares, la rebelión del pueblo. ¿Cómo enmarcas esta situación? ¿Qué análisis haría del conflicto en el momento actual? Bueno, en primer lugar, yo tengo que decir que estoy viendo y escuchando y leyendo unos análisis en los últimos días que me dan sudores. Es decir, es una de esas ocasiones en que la situación es emocionalmente tan caliente que realmente no ves análisis con un mínimo de frialdad y con un mínimo de objetividad, porque aquí todo el mundo se ha lanzado. Este mismo domingo veía incluso un análisis donde ya incluía en toda la historia de Venezuela, por supuesto a Maduro, pero también a Putin, a Pedro Sánchez, al Papa Bergoglio, a Quim Torra, es decir, la persona que escribía, que había enloquecido totalmente y que parece no tiene ni idea de lo que pasa en Venezuela ni por qué se ha llegado a esto, bueno, pues a todos los seres odiosos los incluía ahí. Faltaba seguramente su suegra y a lo mejor el vecino del quinto, que arma unos líos tremendos en las reuniones de comunidad de propietarios. Pero vamos, aquello era un dislate. Y lamentablemente esto se está produciendo a escala nacional e internacional. Vamos a centrarnos un poco en cómo hemos llegado aquí, dónde estamos y hacia dónde previsiblemente podemos ir. Primero, ¿cómo hemos llegado aquí? Bueno, hemos llegado aquí porque el régimen chavista es un régimen que ha durado 20 años y que ha fracasado estrepitosamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta, primero, que el chavismo llegó con un respaldo electoral brutal de las masas y que llegó al poder fundamentalmente porque los partidos tradicionales de Venezuela eran partidos ineficaces y enormemente corrompidos. Y la gente estaba harta. Y entonces Venezuela llegó a esa tesitura, que tiene paralelos en otros tiempos y en otras sociedades, en que la gente está dispuesta pues a votar incluso a Mickey Mouse o a Spinette con tal de echar a la gente que lleva en el poder décadas robando y corrompiendo el país. Ese aspecto, por supuesto, no lo quiere recordar nadie, porque, entre otras cosas, la oposición también está formada por las fuerzas políticas que por sus acciones abrieron la puerta a Hugo Chávez. Primer aspecto que hay que tener en cuenta. Segundo aspecto muy importante que también se pasa por alto. Hugo Chávez creó un sistema clientelar que se basaba fundamentalmente en repartir las riquezas del país entre clientelas. Y en ese sentido, el sistema chavista pues era muy parecido a lo que ha hecho el nacionalismo catalán en España durante 40 años o el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía durante casi 40 años, etcétera, etcétera, pero con una gran diferencia. Y es que mientras que en el caso de Andalucía y de Cataluña necesitaban succionar recursos de otras partes de España, sin embargo, en el caso de Venezuela, Venezuela es un país inmensamente rico. Y entonces, durante años, Hugo Chávez ganó más de una decena de elecciones porque efectivamente daba cosas y además las daba en un tono que a la gente le emocionaba. Es decir, gente que no tenía alcantarillado, que no tenía luz, que no tenía una escuela, pues por ahí aparecía Hugo Chávez como Deus ex machina y de pronto decidía que se levantaba una escuela o que les traía la luz o que les traía el alcantarillado. Y entonces, claro, la gente estaba enloquecida, no les habían hecho caso nunca. Y de pronto aparecía el presidente, se ponía a jugar al balón con los que había allí, les decía que les quería y les regalaba algo, pues evidentemente Chávez, aunque a muchísima gente le molestara, porque se daban cuenta del tipo de sujeto que era inmensamente popular en determinados sectores. Esa situación, Chávez la aguanta, además regalando dinero fuera, es decir, se dedicaba a dar dinero a Argentina,
por supuesto a Cuba, a otros países de ideas más o menos semejantes, esa situación aguanta relativamente bien, es decir, robando a determinadas personas, quitando lo suyo a determinadas personas y provocando exilio, pero aguanta relativamente bien con un poder chavista muy fuerte y que además no se veía que hubiera manera de desplazarlo del poder democráticamente, hasta el momento en el que Obama llega a un acuerdo con Arabia Saudí para mantener el precio del petróleo artificialmente bajo. Esa medida es de por sí suficiente para quebrar cualquier economía de cualquier país que tiene más del 90% de sus ingresos exteriores basados en el petróleo. Si en Venezuela, en lugar de ser ladrones y corruptos e ineficientes, que lo eran todo hasta la saciedad y lo siguen siendo, hubieran sido gente honrada y eficaz, de todas formas la crisis económica hubiera sido durísima. Pero como además se daba la circunstancia de que han robado hasta la saciedad y lo siguen haciendo y son increíblemente corruptos y el sistema clientelar sigue en la misma línea y además son muy ineficaces, pues el golpe fue devastador. Eso le restó inmediatamente fuerza al régimen, porque en vez de poder repartir y que la gente tuviera la idea de que cuidaban de ellos y en fin, los atendían y les daban cosas, de pronto lo que empezaron a faltar es artículos hasta de primera necesidad. Y en ese sentido, sobre todo, de manera muy especial, desde el 2015 hasta ahora, estamos hablando de casi un lustro, la situación no ha dejado de deteriorarse. Por supuesto, primero económicamente, después socialmente y, claro, políticamente, con una serie de medidas de la oposición para intentarle dar la vuelta al gobierno, hasta tal punto que en un momento determinado la oposición consigue hacerse con el control de la Asamblea, del Legislativo, y se produce un pulso en el cual, pues bueno, Maduro intenta dialogar con eso de que dialogo, te divido y te mantengo fuera del poder o te arrojo unas migajas. Sistema que le ha funcionado hasta hace relativamente poco, cuando en las últimas elecciones presidenciales pues se presentó él y un miembro de la oposición y el resto decidió que no se presentaba, con lo cual deslegitimaban totalmente el resultado. Por otro lado, de manera muy comprensible. Llegamos al día de hoy. Entonces, en un momento determinado, Maduro, que ha ganado unas elecciones cuya legitimidad pues, no ha reconocido prácticamente nadie, es decir, pues sí, Bolivia, Cuba y poco más, en esas elecciones se produce la jura de Maduro. A la jura de Maduro va casi todo el mundo, es decir, esto hay que recordarlo porque ha sido hace 4 días. Va casi todo el mundo y por ir va hasta el nuncio de su santidad a la jura de Maduro, acto que el propio Maduro califica de valiente por parte del Papa Francisco. Es decir, mayoritariamente, no es el caso de Estados Unidos, no es el caso de Brasil, pero mayoritariamente lo que hay es un reconocimiento de que es el presidente de facto, con la idea de que efectivamente es un dictador, pero es el presidente de facto. Nadie niega que es el presidente. O sea, no nos gustará, las elecciones han sido un fraude, esto es un descaro, oprime a la población, la gente se muere de hambre, escapan del país por millones, pero es el presidente. Y entonces se produce una situación que es en la que estamos ahora. Y es que el presidente del Legislativo, sujeto al que no conoce absolutamente nadie, es prácticamente un desconocido, nadie ha oído hablar de él, que es Guaidó, porque además Guaidó se convierte en presidente del Legislativo, dado que hay una serie de figuras que tendrían que serlo, pero desaparecen. Entonces, Guaidó se autoproclama presidente. Esto es una situación delicada porque, claro, inmediatamente la oposición ha intentado articular la idea de que, bueno, que no es una autoproclamación, que es legal, ha apelado a algunos artículos de la Constitución. La verdad es que uno lee los artículos de la Constitución y no dicen lo que pretende la oposición. Es decir, todos quisiéramos que se fuera Maduro, que se acabara el hambre, se acabara la dictadura, etcétera, etcétera. Pero eso a mí personalmente no me va a hacer ver en un texto legal, y estoy harto de leer textos legales desde hace más de 40 años,
lo que no dice el texto legal. Y el texto legal habla de las situaciones en que efectivamente el presidente del legislativo puede convertirse en presidente en funciones y no se está cumpliendo ninguna de esas condiciones. Es decir, ellos alegan que como Maduro no es el presidente y hay un vacío, pues yo me autoinvisto y todo lo demás. El mismo protocolo que hay que seguir para que se pueda sustituir tampoco se ha producido. O sea, lo han dado por bueno, pero eso ha sido absolutamente de manera fáctica, ¿eh? Luego, por supuesto, en mucha prensa aparecen artículos de juristas de la oposición explicando que se ha hecho todo de manera impecable. Eso no es verdad, pero la situación es que inmediatamente la proclamación de Guaidó provoca una reacción positiva de la mayoría de los estados de la OEA, pero de una mayoría que no es mucho menos unánime. Incluso hay estados que están en estos momentos apelando a la doctrina Estrada, que es la no injerencia en asuntos internos de un país, para no seguir esto. El caso más conocido es México, pero también está Uruguay y, por supuesto, el caso de Bolivia, Cuba, etcétera, etcétera. Ya a más distancia Rusia. Y, evidentemente, pues eso coloca en una situación delicada a la Unión Europea, porque Estados Unidos inmediatamente dice que reconoce a Guaidó y que es el verdadero presidente y que se acabó. Bueno, ¿qué sucede a partir de esta situación? A partir de esta situación, la pregunta es si Guaidó, que en estos momentos aglutina, al menos en teoría, a la oposición y tiene el respaldo de la mayoría de los países de Hispanoamérica, no de todos, pero sí de la mayoría, y una cierta simpatía por parte de la Unión Europea, que no le puede reconocer como tal porque sabe que legalmente no es así, pero que por otro lado también quieren que Maduro se marche y que Venezuela viva en democracia, y eso explica la actitud de la Unión Europea. No es que sean malvados ni nada por el estilo, es que sí que tienen razones para comportarse así, y eso incluye a Pedro Sánchez. En fin, yo creo que no soy sospechoso en absoluto de simpatizar con el actual presidente del gobierno español, ni con el gobierno actual español, ni con el Partido Socialista, pero creo que la postura que está siguiendo es la de la Unión Europea, y guste o no guste, es una postura que tiene bastante razón de ser. De hecho, para salir de ahí, pues al final le han dado un ultimátum de unos días a Maduro para que reaccione. Y entonces la gran pregunta que se plantea ahora es: ¿esto puede salir adelante o no puede salir adelante? ¿Esto nos va a llevar realmente a unas elecciones democráticas, etcétera, etcétera? O, por el contrario, pues aquí a la vuelta de unos días esto se va a venir abajo como un soufflé, y las masas que se han lanzado a la calle a aclamar a Guaidó, pues se van a hundir todavía más en la miseria y en la depresión que en la última oleada de protestas, que fracasaron estrepitosamente. Bueno, pues aquí hay que comentar dos cosas que pueden no ser agradables, pero que yo creo que hay que tenerlas en cuenta. La primera es que Guaidó es un personaje dudoso. Es decir, en estos momentos los venezolanos, cualquiera que se hubiera levantado en el papel de Guaidó, lo estarían apoyando. Es decir, y además lo estarían apoyando de manera crítica, porque lo que quieren quitarse de encima es el chavismo y quitarse a Maduro. Y eso humanamente es comprensible. Pero Guaidó es un personaje muy dudoso. Es masón. De hecho, las logias masónicas les ha faltado tiempo en el interior y en el exterior para movilizarse en su apoyo, cosa que no han hecho, por lo menos de una manera explícita, en ningún momento con ningún candidato. Es un miembro de la Internacional Socialista también, y encima lo educaron los jesuitas. Es decir, tiene unos antecedentes Guaidó, personaje absolutamente desconocido, insisto, que se coloca ahí de una manera verdaderamente novelesca, porque de pronto aparece Guaidó y no lo conocía nadie, hasta tal punto de que su padre es taxista en España, en Canarias, y no lo conocía nadie. Es decir, aquí no había salido un reportaje de, bueno, pues hay un político en Venezuela que está en la oposición, y el padre... No, el padre nos hemos enterado hasta de que vivía en Canarias, precisamente cuando ha salido Guaidó. Entonces, lo que puede hacer Guaidó de llegar al poder, y si hubiera elecciones, pues seguramente la gente lo votaría en masa, porque lo han convertido en un ídolo en apenas unas horas, es
a continuación llevar a cabo toda la agenda globalista de la masonería y tendríamos la entrada masiva y sin ningún tipo de resistencia, pues por ejemplo, de toda la agenda globalista y de toda la agenda de ideología de género en Venezuela. Y con la gente aplaudiendo porque se puede convertir en un personaje indiscutible si triunfa. ¿Puede triunfar Guaidó? Esta es la gran pregunta. La única manera de que Guaidó pueda triunfar es si consigue que las Fuerzas Armadas dejen de apoyar a Maduro. Es decir, Maduro sigue controlando las Fuerzas Armadas, con lo cual Guaidó puede decir que convoca elecciones, que asciende a los funcionarios del cuerpo de correos o lo que quiera. Ahí finalmente el poder reside en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas de seguridad del Estado que controla Maduro, entre otras cosas porque Venezuela tiene 2.000 generales, Estados Unidos no llega a los 800, Venezuela tiene 2.000 generales muy privilegiados y porque además efectivamente esta gente ha colaborado con los crímenes del chavismo y no quieren sentarse en el banquillo, cosa comprensible. ¿Qué está ofreciendo Guaidó que es muy inteligente? Seguramente no es moral y a la gente esto le desilusiona. Es más, a medida que pasan las horas lo están pensando y está provocando ya críticas. Está ofreciendo una amnistía. Es decir, y además ha dicho que esa amnistía es extensible al propio Maduro. Es decir, ustedes se van, ustedes dejan de colaborar con la dictadura, esto se cae y no les va a pasar nada. Es decir, si ustedes han torturado, violado, robado, asesinado, reprimido, etcétera, no les va a pasar nada. Pero tienen que acogerse a la amnistía y, por supuesto, abandonar a Maduro, y esto es aplicable a Maduro. Claro, como esto, al cabo de unas horas, incluso en medio del fervor, la gente lo piensa y dice, pero bueno, esta gente como se va a ir de rositas, pues Guaidó ha intentado en las últimas horas justificarlo diciendo que de esa manera también los presos políticos saldrán a la calle, porque claro, como aquí lo que va a suceder es que va a haber una amnistía, pues también vuestros presos inmediatamente van a salir a la calle. Este es un argumento muy poco convincente, pero insisto, es una jugada muy inteligente de Guaidó en el sentido de decir, bueno, ustedes no lo apoyen, les perdonamos todo y es la única manera de salir de este régimen, que es un régimen clientelar que se ha extendido a todos los sectores de la sociedad. La segunda cuestión que Guaidó no está mencionando, pero que sí tiene mucho que ver con el futuro de Venezuela, es que lógicamente los países que tienen concesiones, sobre todo desde el año 16, del gobierno venezolano, no pierdan sus concesiones y cobren sus deudas. Entonces, aquí la prensa está haciendo mucha demagogia en el sentido de que, bueno, de que Rusia es un país que está interviniendo, etcétera, etcétera. Rusos ahí no hay nada más que los mercenarios de la Wagner, que son el equivalente a otras organizaciones de mercenarios como la antigua Blackwater, que ahora se llama The Company, y cosas por el estilo. Pero tanto China, más China incluso que Rusia, pero junto con ellos Estados Unidos y del orden de unos 30 y tantos países tienen concesiones en Venezuela y tienen deudas. Y esos países incluyen a Gran Bretaña, y incluyen a Suiza, y incluyen al Canadá, e incluyen a los Estados Unidos, en especial a Chevron. Y lógicamente estos países habrá que garantizarles que las concesiones que tienen y las deudas que tienen las van a cobrar. Porque si no, tampoco tienen el menor interés en que caiga Maduro. Es decir, mientras esté Maduro, paga tarde y mal, pero va pagando. Si de pronto llega Guaidó y decide que paga las deudas con Chevron, pero que no las paga, por ejemplo, a las concesionarias chinas o rusas, pues claro, evidentemente esa gente va a intentar, en la medida de lo posible, apoyar a Maduro. Por ejemplo, impidiendo, vetando en el Consejo de Seguridad resoluciones en contra, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si al final ni cuentas con que las potencias que tienen intereses en Venezuela abandonen a Maduro y las Fuerzas Armadas tampoco? Bueno, pues entonces el futuro va a ser muy negro, porque la única salida que te va a quedar es la intervención militar y la guerra civil.
Y claro, a ver cómo justificas una intervención militar en Venezuela. Es decir, el Consejo de Seguridad se va a encontrar con el veto de Rusia y de China casi con una seguridad del 100%, luego no vas a poder sacar una resolución justificando la invasión, y si esa invasión la lleva a cabo pues el ejército colombiano o el ejército brasileño, que son dos hipótesis que se están barajando, primero, es difícil justificar la invasión de un país. Y segundo, aunque se haya hecho y de manera discutible en los últimos 20 años, pero eso es difícil. Y segundo, vamos a ver qué pasa. Es decir, a lo mejor el ejército colombiano entra en Venezuela y el ejército venezolano se disuelve como un azucarillo porque todo el mundo está harto. Eso es posible. Pero también es posible que no, y el ejército colombiano no ha ganado una guerra desde Simón Bolívar. Es decir, no ha ganado la guerra de las FARC, no ha ganado la guerra a la propia guerrilla, a los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso de que en un momento determinado, si decide resistir el ejército bolivariano, lo va a derrotar, pues está por ver. Porque desde luego, sí que es un ejército fogueado y veterano, es cierto, pero no ha ganado ni siquiera las últimas guerras en las que ha participado. Con lo cual, existen muchas posibilidades de que Maduro se mantenga. Puede caer si se resquebrajan las Fuerzas Armadas, o sea, ahí no le quedaría más remedio que marcharse. Se vería en una situación casi desesperada si las potencias, las naciones que tienen concesiones en Venezuela decidieran que no le siguen apuntalando a ver si consiguen cobrar en un momento determinado, pero si las Fuerzas Armadas lo sostienen y si efectivamente hay una serie de naciones que dicen ustedes no van a invadir esto, Maduro puede aguantar perfectamente. Y entonces el colapso que se produciría en la oposición, incluido Guaidó, pues verdaderamente podría ser espectacular, una desmoralización todavía mayor que la que tuvo lugar después de las últimas movilizaciones. En este dilema vamos a decir, la tiranía de Maduro y la masonería de Guaidó, lo más interesante es en cuanto a Guaidó, nadie ha comentado ni que sea masón, y este aspecto que mencionas de la masonería, mucha gente yo creo que hoy en día piensa que la masonería es un movimiento o un pensamiento o un colectivo que ha quedado ahí en el imaginario colectivo, pero que realmente no tiene fuerza, ni presencia, ni ideología concreta. Sin embargo, tú dices, sé que lo conoces porque has escrito un libro, pero si lo puedes aclarar un poco, por favor. He escrito varios, ya lo creo que lo tiene. Vamos a ver, en Francia, el libro blanco de la laicidad en Francia, que bueno, tal y como suena bien. Es decir, pues el libro blanco de cómo vas a desarrollar una sociedad laica, el primero que reconoce que eso suena bien soy yo. Bueno, el libro blanco de la laicidad en Francia era una agenda para imponer una serie de cambios sociales que son exactamente los mismos cambios sociales que, por ejemplo, está financiando George Soros y sus sociedades y que incluyen, entre otras cosas, la ideología de género. Y no deja de ser interesante que, por ejemplo, en la etapa de Rodríguez Zapatero, que es cuando en Francia sale el libro blanco de la laicidad, bueno, Rodríguez Zapatero copió servilmente el libro blanco. O sea, yo no sé si era masón, había gente como Ricardo de la Cierva que aseguraba que sí, y hubo alguna logia masónica que lo dijo fuera de España, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que no lo sé y casi me parece secundario, pero sí tengo muy claro que buena parte de la política impulsada por Zapatero, que ha desquiciado el país y que sigue desquiciándola, era la política de la masonería. Y eso es algo, eso llegó a tales extremos en la época de Zapatero que, por ejemplo, el número de masones en España en la época de Zapatero se duplicó. Si era gente que de pronto dijo, bueno, como ahora están los masones, me inicio en la masonería, y pasó, pues como en otras épocas en España, ha pasado, por ejemplo, con el Opus, que de pronto entró muchísima gente en el Opus porque tenían un peso tremendo, etcétera, etcétera. Es algo difícil de determinar, pero efectivamente la masonería no es un country club, es decir, ni es una asociación humanitaria, es decir, en los escalones inferiores, pues habrá gente que se crea que es una asociación humanitaria y poco más. La masonería tiene un peso tremendo en España, por ejemplo, en la administración de justicia,
y la gente se quedaría asustada de saber la cantidad de jueces de peso que están en la masonería. Tiene un peso muy importante en la agencia tributaria y tiene un peso muy importante en la Marina, por citar 3 sitios donde hay un peso muy considerable y seguramente la gente es que ni se lo pensaría. Y tiene su agenda y ejecuta su agenda que va más allá de los partidos, porque luego hay gente de la masonería en todos los partidos, que es algo absolutamente típico de la historia de la masonería. Es decir, el hecho de que nosotros tenemos nuestra agenda y la impulsamos independientemente de dónde tengamos el carnet. Y el carnet del partido político. Y esa es la situación. Entonces, la masonería en estos momentos, desde hace décadas, está impulsando todo el plan globalista, que incluye, entre otras cosas, la agenda de la ideología de género. Y, por cierto, tengo que decir que una de las cosas, no sé si más divertidas, más llamativas o más dadas a hacer que uno reflexione, es una carta de las logias masónicas felicitando al Papa Francisco apenas unos días antes de que Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela. Es decir, y felicitándolo porque efectivamente la visión globalista del Papa Francisco y otras cosas, etcétera, pues encaja muy bien con la agenda de la masonería, ¿no? Entonces, además aquí digamos que han actuado a calzón quitado, es decir, por regla general la masonería actúa con una cierta discreción, ¿no? Por razones obvias. En el caso de Guaidó es que se han lanzado, o sea, inmediatamente ha habido logias que han pedido a todos los hermanos masones que apoyen al hermano Guaidó, logias que han grabado vídeos con sus mandiles y su espada y todo lo demás, pues diciendo que apoyan específicamente a Guaidó, y Guaidó es un hombre de la masonería. La primera logia de masones fundada en el exilio por venezolanos, con el nombre de la respetable logia simbólica Francisco de Miranda en el exilio número 34, jurisdiccionada a la muy respetable Gran Logia Suroriental de antiguos y libres aceptados masones de Guayana, Venezuela. Manifestamos nuestro apoyo incondicional al muy respetable Gran Maestro, a toda su junta directiva, al Supremo Consejo de Grandes Inspectores Generales de la Orden y su directiva. Manifestamos nuestro apoyo incondicional al querido hermano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único poder legítimo en nuestro país, en su lucha libertaria por el rescate de una Venezuela libre. Apegados a la Constitución Nacional y las demás leyes que nos rigen, en tal sentido, instamos a los masones esparcidos sobre la faz de la tierra a que nos apoyen en nuestra lucha libertaria y hacer valer nuestro gran juramento. Repudio eterno a los tiranos y a las tiranías. ¡Ahora y siempre! Orlando, Florida, a los 20 días del mes de enero del año 2019. O sea, eso no tiene, aparte de la Internacional Socialista, que en muchos casos hay una intersección entre los dos grupos, pero no siempre. Y en medio de esa situación, pues evidentemente yo insisto en que la manera en que Guaidó ha llegado a esa situación privilegiada, es decir, el hombre providencial en el momento justo, salvo que todo esto al final se colapse como un soufflé, que eso no es ni mucho menos imposible, es llamativo. Es decir, a mí que me diga alguien que conocía a Guaidó hace 3 meses y que en caso de conocerlo pensaba que podía llegar a esto. Esta información y análisis que haces es totalmente novedoso. La gente se ha quedado simplemente con vamos a decir, el choque o el enfrentamiento con Maduro, pero nadie ha profundizado en la figura de Guaidó, más allá de que se ha proclamado presidente y que representa la oposición. Esta es la situación y, por supuesto, nadie ha profundizado porque en estos momentos todo el mundo está en de pronto ponerse la medalla de que ellos ayudaron a democratizar Venezuela, lo cual me parece hasta ridículo. Pero bueno, están en eso y entonces, pues en la proclama, etcétera, ¿no? En el sentido de que esta vez parece que sí, porque la Casa Blanca lo apoya de manera expresa y entonces parece que sí, ¿no? Pues puede ser que no. Es decir, aquí efectivamente la propuesta de Guaidó de la amnistía
es lo único que a lo mejor funciona, porque colapsa el apoyo militar. Sin ese apoyo militar Maduro se tiene que ir, pero es que Maduro está dando muestras de que quiere resistir. Y vamos a ver, y si yo fuera Maduro, yo resistiría. Es decir, afortunadamente no lo soy, ¿no? Y no digo si yo estuviera en el lugar de Maduro. Si yo estuviera en el lugar de Maduro, pues supongo que vería a ver cómo me puedo marchar a pasar mis últimos días en un escenario paradisíaco como Cancún y llevarme todo el dinero y quitarme la impunidad. Pero si yo fuera Maduro, es decir, no si yo fuera Maduro, si yo estuviera en la situación de Maduro y fuera él ahora mismo, yo haría lo de él, resistir en la idea de que los otros, sí, hay declaraciones internacionales de apoyo, etcétera, etcétera, y todo lo demás, pero luego a la hora de la verdad, el triunfo, como decía Mao Zedong, está en la boca de los fusiles. Sí. Y eso es así, y la prueba está en que Maduro durante estos días está reprimiendo salvajemente las manifestaciones, y van varias docenas de muertos y centenares de heridos, ¿no? Y, insisto, yo creo que tiene muchas posibilidades de quedarse en la idea de que si además aguanta este envite, se va a producir una desmoralización absoluta. Y además, como se está explotando la franja del Orinoco, que es increíblemente rica, es decir, aquí seguramente las naciones que están interviniendo, pues fundamentalmente lo que quieren es conservar ese tipo de concesiones que se hicieron y que, insisto, incluyen a Estados Unidos en primerísimo lugar y a Gran Bretaña y a Suiza y al Canadá y por supuesto también a Rusia, China, etcétera. Y todo el mundo las quiere conservar, pues aquí se está produciendo un alineamiento que tiene mucho que ver con eso. ¿Y hasta qué punto esto pesa más que ya todas las proclamas de libertad? Pues yo puedo decir que régimen absolutamente parasitario y chupón, como es el régimen cubano, que teóricamente está sosteniendo a Maduro, y que algunos dicen que hasta el chavismo es creación de ellos, que no es verdad, pero se lo creen, pues ese régimen ahora mismo en un contencioso que mantiene Guayana con Venezuela por la explotación de petróleo en una zona marítima, Cuba está apoyando a Guayana en vez de a Venezuela. Por si acaso viene mal dado, a ver qué le podemos sacar a la Guayana. De manera que, en fin, aquí hay otra serie de intereses por abajo que son muy importantes. Por ejemplo, otra cuestión tremenda, el coltán, que lo necesitamos indispensablemente, por ejemplo, para mantener esta conversación telefónica, porque nuestros móviles y buena parte de aparatos informáticos, electrónicos, necesitan el coltán. Y ese coltán, por ejemplo, provocó en África una guerra que se ha llevado por delante más de 4 millones de muertos. Ese coltán también está en Venezuela, en la zona del Orinoco. De manera que aquí hay factores que no nos están contando y nos están contando otras cosas que como propaganda yo diría que a veces no está mal, pero que dista mucho de ser un análisis riguroso de lo que está sucediendo. Poniéndonos, César, en el lugar del pueblo venezolano, que queremos, nos sentimos identificados con ellos como latinos, parafraseando a Machado lo que decía de España, una de las dos Venezuelas ha de partirnos el corazón. Bueno, es así, o sea, me da mucha pena que efectivamente haya que llegar a esa conclusión, pero es así, porque al final, en última instancia, vamos a ver, digo muchas veces la frase, pero es que no puedo hacer otra cosa, es que no es el país ni el paisaje. Si fuera por el país y el paisaje, Venezuela podría ser como los Estados Unidos, es el paisanaje. Y el paisanaje lo configura una cultura. Y la cultura de Venezuela, con toda la diferencia que pueda tener con la de Perú, o Argentina, o Paraguay, etcétera, es fundamentalmente una cultura hispano-católica. Y esa cultura hispano-católica crea un magma, crea un caldo de cultivo, donde la masonería tiene mucha importancia, donde los populismos tienen mucha importancia, sobre todo si reparten cosas, porque son una herencia de la Santa Madre Iglesia que ahora se convierte en el Santo Padre Estado, y donde además se busca una figura de un redentor o un salvador en vez de un esfuerzo de la sociedad civil. Y ese salvador en un momento determinado puede ser Hugo Chávez y hoy pues puede ser Guaidó. Y mañana Perico el de los Palotes. Y claro, sobre la base de ese paisanaje, que los pobrecillos, pues al final
son los que reciben el peso de esa situación. Sobre la base de ese paisanaje, pues Venezuela, que podría ser una potencia económica, pues es un país que en estos momentos lo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo es planes para trocear su riqueza y repartirla en potencias que están fuera de Venezuela. Pero aquí, en el fondo, Venezuela, en las alturas, como tal Venezuela no le interesa a nadie, como no les interesa lo que está pasando en otras partes del mundo. Lo que nos interesa es ver qué podemos sacar de eso. Y Venezuela, que ya de por sí siempre se ha sabido que es un país inmensamente rico, y no solo por el petróleo, todo lo que es la zona del Orinoco, ahora se ha descubierto que ya es una locura en cuanto a riquezas, y entre otras tiene el coltán. Con lo cual tiene un destino por delante, un futuro muy aciago, salvo que se produzca un cambio cultural que efectivamente permita que la gente vea las cosas de otra manera. Ahora mismo, pues la oposición está, por un lado, aclamando a un caudillo y el poder fáctico de Maduro aclamando a otro caudillo, lo cual es terrible, porque al final, como tú muy bien decías, pero Machado se refería a una España que se parece muchísimo a sus hermanas de Hispanoamérica, pues una de las dos Españas te acaba helando el corazón. Decías, un cambio es una revolución en el buen sentido, ¿no? Es lo que pasó en Europa con la reforma. Es que es una revolución espiritual, ese es otro de los problemas, es decir, la idea de que las cosas se pueden solucionar mediante determinados cambios políticos o mediante el impulso de ciertas leyes. Eso no es verdad. Es decir, si el alma de un pueblo no cambia, y eso no quiere decir pues que, yo qué sé, dejen su música popular o sus danzas o algo así, eso se puede conservar, pero si el alma, si la cosmovisión de un pueblo no cambia, su historia sigue siendo una historia aciaga y sigue siendo una historia trágica. Y Venezuela está simplemente viviendo las consecuencias de situaciones que vienen, desde la llegada de los españoles y los amos del valle, ¿no? Como se llamaban los primeros que se apoderaron de la zona de Caracas. Yo recuerdo, no se me va a olvidar nunca, porque es uno de los primeros recuerdos que yo tengo asociados a mis viajes en Venezuela. Yo recuerdo que el primer viaje que yo realicé a Venezuela, estuve viendo una tarde interesadísimo un programa de televisión donde Venezuela, que tenía una deuda externa salvaje, resulta que la deuda equivalía, sobre poco más o menos, al dinero solo del petróleo que habían robado los distintos gobiernos. Los distintos gobiernos se las habían apañado para que los ingresos masivos del petróleo, pues una parte, sacarla del país y hacer sus fortunas personales, y ese dinero era aproximadamente la deuda de Venezuela. Ya con ese dato puedes decir cualquier cosa, te explicas Chávez y lo que no es Chávez. Y la última vez que estuve en Venezuela, cuando mi avión ya había despegado, fue cuando la intentona primera de Chávez de dar un golpe de Estado, armado en ese momento, que fracasó, pero que ya lo convirtió en un héroe y que un día lo llevaría a través de las urnas a convertirse en el dictador de Venezuela. Y es así, o sea, tanto el primer como el último viaje estuvieron marcados por situaciones que apuntaban a lo que ha llegado. Y el problema es que en medio de esas situaciones la gente se deja llevar por las emociones, los medios de comunicación por los intereses, los partidos políticos, no digamos, y las escasas voces que avisan, pues generalmente se les pone sordina o se les pone como mínimo oídos sordos. Eso no para el desarrollo histórico. Llega exactamente igual, porque todos los hechos, todos los actos tienen una consecuencia. Y entonces, si efectivamente no se produce un cambio del espíritu de una sociedad, pues esa sociedad va cosechando, a veces de manera cada vez más creciente y más trágica, las consecuencias de sus acciones. Dentro de la tristeza y la preocupación, esperemos los que tenemos fe, de alguna forma que la Iglesia allí, los creyentes y la gente de bien haga esa revolución para que deje de dar bandazos de caudillo en caudillo y que realmente haya un gobierno que responda a unos criterios pues más correctos, ¿no? de lo que es el servicio al pueblo, porque al final es que el gran problema es una frase de Jesús, ¿no? Dice que los señores de este mundo se hacen dueños de vosotros y
y lo que debe ser es que el primero sea el último y sea el servidor de todos. Aquellos que no sirven al pueblo, sino que se sirven de él, como dije Jesús, encima se presentan como los grandes benefactores. Esa es nuestra historia. No es algo confinado a la Palestina del siglo I. Esa es nuestra historia, y la de México, y la de Venezuela, y la de tantos países. Sí, Jesús no solo hizo parábolas eternas, sino análisis de la política que también son eternos, ¿no? Cierto, cierto. Nos despedimos, salvo que quieras decir alguna cosa más. No, nada más. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que los próximos días van a ser decisivos en muchos aspectos, pero decisivos en el sentido de que se puede colapsar como un soufflé todo lo que hay, porque esto no sigue adelante, o decisivos porque de nuevo se dé otra vuelta de tuerca que veremos en lo que sucede y que a mí me gustaría creer que no va a acabar en el derramamiento de sangre. Ojalá, Dios lo quiera. Pues aquí nos despedimos. Muchas gracias, César Vidal, por esta entrevista desde Miami, y se despide de ustedes Pedro Tarquis en Evangélico Digital, deseando que Dios les bendiga.